Sí, Señor Dios y Padre, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias, Dios, por este momento, porque nos has de permitir conocer un poco más de ti. Sé tú trayendo revelación a nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 10, Efesios capítulo 5, versos del 1 al 10. Se titula nuestra clase, Andad como hijos de luz. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y después de habernos hablado el apóstol Pablo sobre la necesidad de despojarnos del viejo hombre, el cual se encuentra viciado, para revestirnos del nuevo, ahora nos hablará, en el mismo orden de ideas, sobre la necesidad de comportarnos como hijos de luz, siendo imitadores de Dios. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es muy común, en verdad muy común, mirar la imagen del hijo imitando al papá, o las hijas imitando a la mamá. Los vemos con la ropa y zapatos de ellos fingiendo que van al trabajo, o que están embarazados, o que salen de compras. Esa es la imagen que Pablo tiene en mente cuando nos pide que así como los hijos suelen imitar la conducta de los padres, de la misma manera nosotros como hijos de Dios imitemos el comportamiento de Cristo. La manera en que nos amó, que lo condujo a tomar nuestro lugar en la cruz y sacrificarse por nosotros con la finalidad de que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Es decir, Pablo nos está pidiendo que amemos a los demás de la misma manera que Cristo nos amó a nosotros. Que por supuesto que va más allá del afecto fraterno y que debiera conducirnos a amar a los demás con un amor sacrificial que se manifiesta en servicio. Pero a la vez nos pide que vivamos en santidad, como imitadores de Dios. Recordemos lo que Pedro nos dijo. 1 Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que si vamos a imitar a Dios, deberíamos estar viviendo en santidad, o cuando menos procurando el hacerlo. Pero también esta indicación es una idea que continúa lo que en el capítulo anterior ya vimos con relación al perdón. Que debemos perdonar como Dios, totalmente, incondicionalmente y sin reproche, manifestando que amamos a nuestro prójimo a través del perdonarlo. Porque lo amamos es que lo perdonamos, de la misma manera que Cristo nos perdonó por amor. Y es entonces que nos preguntamos, ¿cómo le hacemos? Porque debemos amar, vivir en santidad y perdonar a los demás de la misma manera que Dios lo hace. ¿Cómo es que simples mortales podemos aspirar a hacerlo? Si nos pidieran hacerlo en nuestra capacidad, la respuesta sería imposible. Imposible. Pero la verdad del creyente es que no se encuentra solo en esta tarea, pues el mismo Espíritu que nos habita y con el cual fuimos sellados para redención, es el que nos ayuda, fortalece y capacita para que podamos alcanzar esta meta. No es que seamos santos, amorosos y perdonadores en nuestra capacidad, no. Es un seamos imitadores de Dios en la capacidad que Dios mismo nos da por medio de su Espíritu. Eso es lo que lo hace posible. Eso es lo que lo hace posible.
Vamos a leer el siguiente comentario. Mientras imitamos a Dios, nos volvemos en representantes de Dios, especialmente delante de aquellos que han sacado a Dios de sus vidas. ¿Para qué somos enviados al mundo? ¿No es para mantener a los hombres con la mente en Dios, quienes tienen la ansiedad de olvidar? Si somos imitadores de Dios, como hijos queridos, ellos serán obligados a recordar que hay un Dios, pues verán su carácter reflejado en el nuestro. He escuchado de un ateo que dijo que podía pasar sobre cualquier argumento, excepto el ejemplo de su madre piadosa. Él nunca pudo contestar eso. Spurgeon. Muy bien. Verso 2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es nuestro mayor ejemplo de amor. Nadie más estuvo dispuesto a entregarse por nosotros como Él lo hizo. De hecho, Él mismo se los dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, verso 13, cuando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y al hacerlo nos da ejemplo de lo que debemos hacer. Pero la gran mayoría de nosotros, cuando piensa en la manera en que debemos mostrar este amor, lo hacemos de manera dramática. Y pensamos que si fuera necesario deberíamos estar dispuestos a morir por los demás. A nuestra mente vienen imágenes de persecución y cosas así en donde, quizás en una situación así deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida con tal de no delatar a los demás o con tal de cubrir la vida de alguien más. Pero Dios no nos está pidiendo que lo hagamos en un solo pago, sino que lo hagamos poco a poco, en pequeños actos de amor y sacrificio a lo largo de nuestra vida. Así que te pregunto, ¿cómo es que estás mostrando este amor sacrificial por los demás? Bueno, lo hacemos cuando en lugar de exigir nuestros derechos, manifestamos respeto por los demás. Lo hacemos cuando cedemos a mi hermano el mejor banco en el servicio. Lo hacemos cuando preferimos ocupar el último lugar en el estacionamiento. Lo hacemos cuando limpiamos los bancos y montamos el equipo de sonido antes de que nadie llegue. Y yo te pregunto, ¿cómo lo haces tú? Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni desenades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Algo que necesitamos saber antes de poder interpretar de manera correcta este pasaje es que en Éfeso los pecados de origen sexual se encontraban no solo a la orden del día, sino que eran aceptados por esa sociedad. Así que no debería extrañarnos que Pablo en este pasaje exhorte a los que hemos sido llamados a ser y vivir en santidad, a alejarnos de todo lo que tiene que ver con vivir una vida inmoral. Fornicación, inmundicia, necedades, truanerías, son palabras que señalan un comportamiento sexual sucio e inapropiado. Incluso cuando habla de las palabras deshonestas, está hablando de esa facilidad que tenemos, y en este caso sobre todo los mexicanos, de cambiar el sentido de las palabras para hacer de una conversación un doble sentido, algo que no deberíamos hacer. Pablo incluye en la lista de pecados sexuales a la avaricia, porque ese deseo de tener algo que no nos pertenece podría llevarnos a pecar sexualmente, a desear tener la mujer de mi prójimo, simplemente a otra mujer que no sea mi mujer. Lo que debería llevarnos a pensar de manera más detenida y puntual acerca de este tema. Y es que Dios nos llama a huir de los pecados, no nos llama a huir de los pecados sexuales, como lo hizo José con la esposa de Potifar. No nos llama a huir, nos llama a vivir de una manera apta para un santo, donde no tengamos la necesidad de huir, porque no nos podemos
en esa situación. Lo voy a repetir. Dios no nos llama como lo miramos a través del ejemplo de José a huir, ¿verdad? A huir de las tentaciones sexuales, sino que nos llama a vivir de una manera apta para un santo, donde no tengamos la necesidad de huir porque no nos ponemos en esa situación. Y termina diciendo, sino antes bien con acciones de gracias. Y bajo este contexto, Pablo nos está enseñando a darle gracias a Dios por el sexo practicado bajo el marco de lo que es santo, con nuestros cónyuges. Recordemos que fue Dios quien nos hizo seres sexuados, de manera que si el sexo fuera pecado no nos habría hecho de esta manera. Pero el deleite del sexo se encuentra no solamente en el mismo acto, sino en la libertad moral al hacerlo. Una libertad moral que gozamos al hacerlo con nuestras esposas o con nuestros esposos. Así que demos gracias a Dios por ello. ¿Ok? Bien, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí las consecuencias. Consecuencias que eran bien sabidas por los de Éfeso. Por eso dice, porque sabéis esto. Lo que quiere decir que cuando Pablo estuvo con ellos se los enseñó en más de una ocasión. Y nos dice que aquellos que practican esta serie de pecados sexuales no tienen cabida, no tienen entrada, no tienen lugar en el reino de los cielos y por consiguiente tampoco herencia. Pero lo que es de destacar es que a los fornicarios, inmundos y avaros los llame idólatras. Dice que es idólatra. ¿Por qué? Porque sus prácticas no solamente terminan ocupando el lugar de Dios, sino que se convierten en un Dios para ellos. Para el fornicario la fornicación es su Dios y lo mismo para el inmundo. Al avaro el tener, el poseer, el almacenar se hace su Dios. Al que adoran con sus vidas, mentes y cuerpos. Por eso es que no heredarán. No tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La ira de Dios viene sobre quienes practican estas cosas, que son hijos de desobediencia porque no atienden al mandato de Dios. Pero hay algo que aquí debe quedarnos claro. Ninguno de nosotros nos encontramos libres de pecado en esta vida. Todos pecamos. Pero es un engaño el que le aseguremos a una persona que practica, escuche bien, que practica todos estos hechos vergonzosos y que se dice cristiano porque en alguna ocasión hizo una oración, que a pesar de todo lo que hace, de todo lo que practica y sigue haciendo, nosotros le digamos que a pesar de todo eso, sigue siendo salvo. Y no es que la salvación se pierda, no. Más bien esta persona nunca fue salva y por eso nunca abandonó su pecado. Todo esto que hace no es más que una evidencia de lo que no sucedió en su corazón y en su vida. Así que nunca experimentó hambre de la palabra y anhelo por la presencia de Dios, porque nunca verdaderamente le entregó su vida a Dios. Pero el asegurar que sigue siendo creyente a pesar de los frutos de su vida nos dice todo lo contrario. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor no me estoy explicando muy bien. Cuando nosotros le aseguramos a la persona que sigue creyendo, a pesar de que estamos mirando que los frutos de su vida nos dicen todo lo contrario, y tratar de justificar sus hechos con argumentos tales como, es que pues, la carne es débil, argumentando la debilidad de la carne, ¿no? O con el que, pues es que todos pecamos, no hay quien no peque. De alguna manera, escúchame bien, de alguna manera nos hace partícipes de su pecado.
Es cierto que nos equivocamos, pero a diferencia de ellos, nosotros ya no practicamos el pecado como una forma de vida como ellos lo siguen haciendo. De esto nos está hablando, o sea, nadie os engañe con palabras vanas. Porque si ustedes se dejan engañar a través de estas palabras y comienzan a decirle al gente, no, mira, no te preocupes, sí, pero todos pecamos, pero todos caemos, sí, pero la carne es débil, pero Dios entiende. Y no hacemos consciente a la persona de que, pues en realidad lo que sus obras están manifestando es que no es salvo. De que a pesar de que viene a la iglesia, a pesar de que hizo una oración, a pesar de que a lo mejor puede hasta dar dinero a la iglesia en forma de diezmo, ofrenda o limosna, no lo sé. Pero el no enseñar a la persona que estas son evidencias de una vida no salva, que no ha sido redimida por el Señor, nos hace partícipes de su pecado. Porque es cierto, nosotros no estamos libres de pecado, pero a diferencia de ellas, nosotros ya no estamos practicando el pecado como un estilo, como una forma de vida, como ellos sí lo siguen haciendo. ¿Ok? A eso es lo que se refiere el apóstol. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Como lo dije en la clase pasada, todos tenemos un pasado. Pero eso fue en otro tiempo y quizás como parte de ese pasado, muchas de las cosas que Pablo ha señalado formaron parte de nuestro estilo de vida. Pero ya no. Sí lo hicimos, pero ya no. Sí fui, pero ya no. Sí lo practiqué, pero ya no. Ahora somos luz en el Señor. Él mismo nos lo dijo. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz, así sean manifiestas vuestras buenas obras. ¿Verdad? ¿Cómo es que se manifiesta entonces la luz en nosotros? Pues a través de nuestras buenas obras, lo estamos diciendo, que ponen en evidencia las malas obras del mundo, haciendo una diferencia entre las obras de la luz y las obras de las tinieblas. Por eso Pablo nos pide que andemos como hijos de luz. ¿Cómo? Haciendo esas buenas obras que manifiestan la obra, que manifiestan el trabajo, que manifiestan el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Conocemos los 9 frutos del Espíritu que nos vienen escritos en Gálatas, una carta que ya estudiamos. Pero aquí nos habla, por ejemplo, de bondad, justicia y verdad, como fruto del Espíritu. Y nos habla de esa bondad que es excelencia moral en el corazón. Nos habla de justicia, que es esa conducta recta, y nos habla de verdad, que nos habla de la honestidad o integridad, que son obras que se deberían manifestar a través de nuestras vidas y que nos harán comprobar cuál es el estilo de vida que honra a Dios. Por eso nos dice, comprobando que es lo que es agradable al Señor, lo que honra a Dios. Lo que nos lleva, ya para terminar, a reflexionar en el estilo de vida que llevamos. Porque yo te pregunto, como hijo de luz o como hijos de luz, ¿vivimos practicando las obras de la luz? A ver, ¿incomodamos las vidas de los demás porque nuestras buenas obras ponen en evidencia sus malas obras? Piénsalo. ¿Lo bien que llevo mi matrimonio pone en evidencia sus malas relaciones matrimoniales? La honestidad,
e integridad con que me conduzco evidencia su deshonestidad y falta de integridad? Bueno, más sencillo, mi manera de hablar, la manera en que me expreso verbalmente, deja mirar lo soez y vano de su lenguaje. Si no es así, estamos fallando en nuestra labor, nuestro deber de ser testimonio de la existencia de Dios en este mundo. Pero sobre todo, escúchame bien, sobre todo estamos fallando en honrar a Dios con nuestras vidas. Y mientras lo piensas, te voy a pedir que inclines tu rostro, cierres tus ojos, porque vamos a orar. Señor y Dios, alabamos, bendecimos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Comenzamos pidiéndote que nos dieras sabiduría y entendimiento para entender lo que tú tenías que decirnos, darnos a conocer el día de hoy. Y te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas que somos hijos de luz y que debemos andar como hijos de luz. No practicando las obras de las tinieblas, sino por el contrario. Que nuestras buenas obras manifiesten la gran diferencia que hay entre las obras de la luz y las obras de las tinieblas. Y que nuestras buenas obras den testimonio de la existencia de un Dios sobre nuestras vidas. De un Dios sobre este mundo, sobre esta tierra. Pero además, y sobre todas las cosas, que nuestras buenas obras te honren. Dios, en el nombre de Jesús, queremos alabar, queremos bendecir, queremos glorificar tu nombre y te pedimos que seas ayudándonos para que podamos ser buenos imitadores de ti. Imitándote, Señor, en amor. Que podamos amar de la misma manera que tú nos amas. Que podamos imitarte en santidad, siendo santos, apartados, alejados de todo pecado. Y Señor, perdonándonos unos a otros de la misma manera que tú nos perdonas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Los días domingos recibimos una reflexión y todos los lunes nuestro estudio bíblico. En verdad esperamos que el Señor siga bendiciendo tu vida. Bendiciones.